Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Brian Mateo, Dark, Ángel Gabriel y Daniel Lucero. Aparte, les recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte, si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 5000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 1. Nacimiento. La luz del sol se filtró tímidamente a través de los paneles de madera de la finca Zenin, iluminando la atmósfera austera y solemne que caracterizaba a la poderosa familia. Esa mañana, el silencio en los pasillos era más pesado de lo habitual. Las sirvientas se movían nerviosas, mientras que los guardias permanecían vigilantes, como si el aire estuviera espeso por una tensión invisible. Dentro de una de las habitaciones más privadas de la finca, Naobito Zenin, el líder del clan, permanecía de brazos cruzados, con la expresión impasible. El aire era sofocante, pero no mostró signos de incomodidad. Frente a él, su esposa yacía en la cama, exhausta después de horas de trabajo. Otro, murmuró Naobito, casi para sí mismo. Otro Zenin. El grito de la madre resonó en la habitación, seguido del agudo llanto de un recién nacido. Las parteras se apresuraron a recibirla, limpiándola con manos expertas. Uno de ellos envolvió cuidadosamente al bebé en una manta y, temblando, se acercó a Naobito, quien extendió los brazos con indiferencia. ¿Y bien?, preguntó, sin apartar los ojos del pequeño bulto. La partera bajó la cabeza y presentó al bebé, cuyos llantos ahora se habían suavizado a pequeños murmullos. El rostro de Naobito permaneció inexpresivo, aunque sus ojos escudriñaron fríamente al niño. Es una niña, Naobito-sama. Naobito observó al bebé en silencio por unos momentos. Sus ojos pequeños y estrechos brillaban con una intensidad inusual. Había algo en ella, una presencia que se daba a conocer incluso en su estado más vulnerable. Ella era diferente. La llamaremos Makima, declaró, sin ofrecer más discusión. Sin decir una palabra más, Naobito se dio la vuelta y salió de la habitación, dejando atrás a las parteras y a la madre del recién nacido. Una vez que el líder del clan se fue, las mujeres se reunieron alrededor de la madre, cuidadosa y respetuosamente. Le entregaron al bebé, que se retorcía inquieto entre las mantas. La madre de Makima miró a su hija con una mezcla de ternura y orgullo. El pequeño cuerpo del bebé se acurrucó contra ella mientras buscaba el pecho de su madre para amamantarlo. Su cabello castaño rojizo, idéntico al de su madre, reflejaba la suave luz de la habitación. Con cada respiración que tomaba su hija, la madre sentía una conexión más profunda, casi inexplicable, como si el destino ya le hubiera abierto un gran camino. «Serás fuerte, pequeña mía», susurró la madre con voz suave pero firme, acariciando suavemente la cabeza de Makima mientras el bebé continuaba alimentándose. «Y nadie te doblegará jamás, nadie estará por encima de ti». Sus palabras fueron una promesa. En el clan Zenin, el poder lo era todo. Y aunque Naobito era un hombre exigente, la madre de Makima veía en su hija un futuro aún mayor, uno que ni siquiera su esposo podía prever. La pequeña Makima, aún sin entender las palabras, parecía más tranquila, como si en el fondo ya estuviera absorbiendo esas ideas. La madre sonrió, segura de que su hija llevaría consigo una fuerza que nadie podría desafiar. «Mi dulce niña, pase lo que pase, serás invencible». La madre acarició suavemente el rostro de Makima, notando la inusual calma que irradiaba el recién nacido. Sintió que había algo más profundo en esos momentos de conexión, como si su hija, desde su primer aliento, ya poseyera una presencia inquietante, algo que aún no podía explicar, pero que la llenó de orgullo y una ligera inquietud. Cuando el bebé terminó de alimentarse, las parteras ayudaron a la madre a recostarse nuevamente. Aunque todavía estaba débil por el parto, un calor la envolvió. «Tómese su tiempo para descansar, señora», dijo una de las parteras. «Llevaremos a la pequeña a su habitación cuando estés lista». La madre asintió agradecida, pero no podía apartar los ojos de Makima, que ahora dormía tranquilamente en sus brazos. Aunque era solo una bebé, algo en ella irradiaba poder y autoridad, incluso en la quietud de su sueño. Después de un rato, cuando la madre se sintió más recuperada, las parteras envolvieron suavemente a Makima en una manta suave. Después de una última caricia en la cabeza de su hija, la madre dejó que se la llevaran.
Cuídala bien, susurró, sus ojos los seguían cuando salían de la habitación. Ella es especial, lo sé. Makima fue llevada a la habitación preparada para ella, pero incluso cuando se la llevaron, la madre sintió un vínculo profundo. Sabía que su hija no sería ordinaria y que algo en el destino de la niña estaba más allá incluso de las predicciones de los ancianos del clan Zenin. Adentro, el aire se llenó con el aroma del incienso, y en una cuna improvisada yacía el recién nacido. Makima, con su cabello castaño rojizo y ojos dorados, observó en silencio lo que la rodeaba. Ella no lloró, como si desde su primer aliento ya entendiera todo lo que la rodeaba. Naoya se acercó con una sonrisa arrogante, mirando hacia abajo a la pequeña figura en la cuna. Entonces, esta es nuestra hermana, ¿eh? Comentó con desdén. Otra chica She no será de mucha utilidad para el clan. Makima, a pesar de su corta edad, giró ligeramente la cabeza en su dirección, sus ojos fijos en los de Naoya. Algo en esa mirada lo hizo detenerse. Por un breve momento, Naoya sintió una inquietud que no podía explicar. Naoya, dijo severamente uno de sus hermanos, cuida tus palabras. Ella es una Zenin. Naoya se burló y se alejó de la cuna, pero no pudo evitar lanzar una última mirada cautelosa a Makima. 4 años después, el clan Zenin siempre había sido una familia dividida por fortalezas y debilidades. El desprecio por aquellos sin técnicas malditas era común, y las rivalidades internas eran feroces. Maki y Mai, primas de Makima, ya habían comenzado a sentir el peso de las expectativas y prejuicios del clan, especialmente Maki, que no poseía la energía maldita tradicional. A pesar de ser solo una niña, Makima ya mostraba signos de su poder. En su habitación, jugaba con cadenas invisibles que flotaban a su alrededor, obedeciendo su voluntad, aunque nadie sabía cómo lo hacía. Siempre estaba en silencio, observando el comportamiento de los demás con una presencia tan inquietante que incluso los adultos la evitaban. Un día, mientras Maki y Mai practicaban con armas de madera en el patio, escucharon pasos ligeros. Volvieron la cabeza al ver a su prima pequeña acercándose a ellos con su característico silencio. ¿Qué quieres, Makima?, preguntó Maki, agachándose a su altura, incapaz de ignorar el hecho de que con solo 4 años, Makima ya tenía una mirada que la inquietaba. Makima no dijo nada al principio. Ella simplemente se quedó allí, viéndolos practicar. Sin embargo, después de unos momentos, levantó la mano y, de repente, ambas niñas sintieron una extraña presión alrededor de sus cuerpos. Algo invisible los envolvía, como manos invisibles. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Mai, con los ojos muy abiertos mientras intentaba moverse, pero su cuerpo no respondía. Maki intentó resistirse, pero tampoco podía moverse. La presión aumentó lentamente, como si algo más grande los estuviera controlando. Es solo un juego, dijo Makima finalmente, con la voz suave pero llena de una autoridad que no coincidía con su edad. Un juego que quería probar. Ambos gemelos intentaron moverse, pero la presión era demasiado fuerte. Incapaz de hacer nada más, Maki gritó, «Déjanos ir». Makima sonrió levemente y liberó la presión, permitiendo que ambas chicas se derrumbaran al suelo, jadeando. Maki se puso de pie de inmediato, con los ojos fijos en su joven prima. A pesar de su edad, Makima era claramente una amenaza, no porque usara energía maldita simplemente, sino por el poder que parecía tener sobre la voluntad de los demás. «No vuelvas a hacer eso», gruñó Maki, tratando de mantener la compostura. Makima simplemente inclinó la cabeza. «No lo haré si te comportas». Mai, todavía en el suelo, miró a Makima con miedo. Ella sabía que algo en ella era diferente. Y aunque el clan Zenin estaba lleno de poderosos hechiceros, ninguno tenía el tipo de control que Makima parecía ejercer con tan poco esfuerzo. El destino del clan Zenin había comenzado a cambiar desde el momento en que nació Makima, aunque pocos se habían dado cuenta todavía. Pero Maki lo supo desde ese instante. Su prima no sería alguien a quien pudieran ignorar. Makima no solo era fuerte, ella misma era control. Capítulo 2. Control. Naoya siempre había sentido un leve desdén hacia su hermana menor, Makima. Como muchas mujeres del clan Zenin, asumió que ella sería una hechicera débil e inútil. Pero todo cambió el día en que descubrió que ella poseía una técnica nunca antes vista en su familia.
Durante una sesión de entrenamiento, Makima reveló su habilidad por primera vez. Ella levantó la mano hacia él, solo para confundirse cuando no pasó nada. Naoya se rió. No ocurrió nada, y se dijo a sí mismo que su técnica era insignificante. Sin embargo, estaba completamente equivocado. Un momento después, cadenas doradas aparecieron de la nada, disparando hacia él con una velocidad sorprendente. Trató de esquivarlos, pero lo tomaron desprevenido. Una de las cadenas lo atravesó y, por un segundo, pensó que era el final. Sin embargo, no sintió dolor, al menos, todavía no. Entonces, escuchó la voz tranquila de su hermana decir: «Arrodíllate». Una fuerza inmensa lo aplastó, obligándolo a arrodillarse. Cada intento de resistir le causaba un dolor insoportable en la cabeza, como si su cráneo estuviera a punto de explotar. Entonces, las siguientes palabras de Makima lo dejaron en shock: «Cómete la caca del perro». Como si obedeciera la voluntad de un dios, Naoya comenzó a arrastrarse hacia uno de los excrementos de los perros en la finca. Luchó con todas sus fuerzas para detenerse, pero fue inútil. Estaba a centímetros de seguir adelante con la orden cuando, de repente, Makima lo soltó. «Fue una broma», dijo con una sonrisa inocente. «¿Realmente ibas a hacerlo?». Naoya se desplomó en el suelo, jadeando, aturdido por la horrible experiencia. Levantó la vista hacia su hermana y, por primera vez, la observó de cerca. Sus ojos dorados, tan similares a los de él, ahora tenían círculos concéntricos dentro de ellos, un patrón hipnótico que parecía controlar incluso su voluntad. «No estás loco, ¿verdad?», preguntó Makima, inclinando la cabeza con ligera preocupación. Entre todos sus hermanos, Naoya era el único que le gustaba. Ella no quería arruinar cualquier pequeña relación que tuvieran, si alguna vez había existido. Naoya se levantó, quitando el polvo. Miró a su hermana, ahora con una mezcla de respeto y miedo. «Bueno, me voy a la cama. Me siento cansada después de todo esto», dijo Makima mientras se marchaba en silencio. Naoya se quedó solo con la inquietante idea de que su hermana podría causarle muchos problemas en el futuro. Makima caminó lentamente hacia la habitación de su madre, Kaori Zenin. Fue sorprendente lo similares que se veían. Ambos compartían el mismo cabello rojo, ojos dorados y tono de piel. Sin embargo, ahora había una gran diferencia. Los ojos de Makima habían cambiado, con anillos concéntricos apareciendo dentro de ellos desde el día en que despertó su técnica maldita. Ella recordaba ese día claramente. Había sido hace unos meses. Un dolor insoportable invadió de repente su cabeza, tanto que, por primera vez, lloró de agonía. Su madre, al escuchar sus llantos, corrió a su lado y la abrazó, asegurándole que pasaría. Después de unos minutos, el dolor desapareció, pero algo más se había activado dentro de ella. Una serie de imágenes llenaban su mente, como si fueran recuerdos o fragmentos de algo más profundo. Confundida, imitó una de las visiones. Levantó la mano y una cadena de oro emergió de su palma. En su mente, una palabra repetía: «Control/ataque». Ella eligió ataque. La cadena voló hacia una pared de madera y la rompió en pedazos. Alarmada, su madre le pidió que se detuviera. Obedeciendo, Makima cerró el puño y la cadena desapareció. Cuando vio sus ojos reflejados en los de su madre, notó el cambio. Los círculos concéntricos parecían hipnotizar a cualquiera que los mirara durante demasiado tiempo. «Makima», su madre susurró, impresionada y temerosa. Desde ese día, Kaori Zenin entendió que su hija no solo era especial, ella era peligrosa. Makima se detuvo frente a la habitación de su madre y abrió lentamente la puerta. Kaori estaba sentada junto a una pequeña lámpara, leyendo un antiguo pergamino del clan. Sintiendo la presencia de su hija, levantó la vista y, por un momento, sus ojos se encontraron. Los círculos en los ojos de Makima la hipnotizaron una vez más, como siempre lo hacían cada vez que los veía. Esa extraña sensación de perder el control recorrió su columna vertebral, pero hizo todo lo posible por ocultarla. «¿Qué pasa, querida?», su madre preguntó en voz baja, dejando el pergamino a un lado. Sabía que algo había cambiado en su hija, pero aún no entendía el alcance total de su técnica. Desde que despertó ese poder, la pequeña Makima ya no parecía la dulce niña que alguna vez fue.
Makima, con su habitual expresión despreocupada, caminó hacia el centro de la habitación. Entrené con Naoya hoy. Quería ver hasta dónde podía llegar mi técnica. Hizo una pausa, mirando la cara de su madre ligeramente tensa al escuchar eso. No te preocupes. Yo no le hice daño, mucho. Kaori suspiró, aliviada, aunque no del todo. Makima, debes tener cuidado con tus poderes. Nuestro clan ya está bajo demasiada presión. Si algo salió mal, Makima la interrumpió con una pequeña sonrisa. Lo sé, mamá. No fue nada serio. Solo quería ver si mi dominación maldita funcionaba en alguien fuerte como mi hermano. El primer comando no funcionó, así que probé las cadenas, y lo hicieron. Su tono era casual, como si hablara de algo trivial. Aunque, no creo que Naoya lo disfrutara mucho. Ella se rió suavemente, recordando cómo él se había arrodillado ante ella. Kaori frunció el ceño, pero su mirada se suavizó mientras miraba el rostro alegre de su hija. Makima se parecía mucho a ella, pero el poder que ahora poseía era algo que Kaori no podía entender. Sabía que su hija era especial, pero algo más profundo le preocupaba. Esos ojos, esos círculos hipnóticos que parecían tener la capacidad de controlar a cualquiera, le recordaban las antiguas leyendas Zenin, historias de peligrosas técnicas malditas que habían sido suprimidas durante generaciones. Makima se acercó a su madre, inclinándose ligeramente para besarla en la mejilla. No te preocupes tanto, mamá. Estoy bien. Solo estoy probando mis límites. Kaori sonrió débilmente, todavía preocupada. Solo prométeme que no abusarás de ese poder, Makima. Es peligroso. No todo el mundo es como tu hermano Naoya. Si lo usas de manera inapropiada, podrías hacerte enemigos en el clan. Y fuera de él, también. Makima asintió con una sonrisa, aunque en el fondo sabía que los verdaderos enemigos no estaban dentro del clan. Se estaba preparando para algo mucho más grande, algo que ni siquiera su madre podía imaginar. Lo prometo, dijo Makima, aunque en su mente, la promesa tenía un peso diferente al que pensaba su madre. Al salir de la habitación, Makima se dirigió a su propia habitación, donde se acostó en su futón, cansada pero satisfecha con el entrenamiento del día. Mientras cerraba los ojos, recordó la expresión de Naoya. Primero burlona, luego horrorizada y finalmente sumisa. Esa sensación de control total la había llenado de una extraña satisfacción. Sabía que su técnica era especial y cada día estaba más segura de que podía dominar mucho más de lo que le habían enseñado. Capítulo 3. Psique. El viento soplaba suavemente, susurrando las ramas de los árboles en el jardín Zenin. Makima se quedó quieto, mirando al cielo. Un pajarito volaba en círculos, disfrutando de su libertad. Con un movimiento perezoso, Makima levantó la mano, apuntando su dedo índice hacia el pájaro. Tierra. Sin dudarlo, el pájaro se giró bruscamente en el aire y voló hacia su mano. Con precisión y gentileza, aterrizó en su dedo, sin mostrar resistencia. Makima lo miró con una mezcla de curiosidad e indiferencia, como si fuera simplemente una herramienta bajo su control. Parece disfrutar de mucha libertad con esas alas, ella susurró, su voz apenas audible. Con una mano, comenzó a tirar suavemente de una de las alas del pájaro. El animal no mostró reacción, permaneciendo aún bajo su control. Makima continuó tirando del ala, tirando más fuerte. La piel del pájaro se estiró y el ala crujió ligeramente, como si estuviera a punto de arrancársela. Déjalo. Una voz tímida interrumpió el silencio. Makima se detuvo, girando lentamente la cabeza para ver a su prima, Mai, que había estado observando desde la distancia. Los ojos de Mai estaban llenos de miedo y su cuerpo temblaba. Era como si todo su coraje se hubiera desmoronado en el momento en que conoció la hipnótica mirada de Makima. ¿Por qué quieres lastimarlo? La voz de Mai tembló tanto como su cuerpo. Yo confié en ti, y así es como lo pagas. Makima inclinó la cabeza, con la expresión tranquila, aunque una leve sonrisa se formó en sus labios. No confío. Obedeció. Su tono era frío, carente de empatía. Es solo un animal, su voluntad es débil. Fácilmente se inclinó a mi control. Mai dio un paso atrás, con los ojos muy abiertos de terror. El pánico en su rostro se hizo más evidente a medida que las palabras de su prima se hundieron.
Pero si un niño vino aquí, y cayó bajo tu control, ¿tú también les harías daño?, preguntó Mai, con la voz entrecortada. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos. Makima, con un gesto casual, inclinó la cabeza como si estuviera considerando la pregunta. Entonces ella respondió con calma, sin el menor rastro de duda. Por supuesto que no. El alivio cubrió el rostro de Mai por un breve momento, pero sus palabras no terminaron ahí. Mamá se enojaría si lo hiciera. El corazón de Mai se hundió en su pecho, el alivio que había sentido desapareció tan rápido como había llegado. Sus ojos se abrieron ante las escalofriantes palabras de su prima. ¿Qué? Fue todo lo que pudo decir. Makima no le prestó más atención. Sin dudarlo, con un movimiento rápido, arrancó el ala del pájaro. Un suave crujido resonó en el aire. El cuerpo del pequeño pájaro se contrajo ligeramente antes de desplomarse al suelo. Comenzó a retorcerse de agonía, su cuerpo temblando por el dolor, pero sus ojos permanecieron vacíos, desprovistos de la chispa de vida que un animal debería mostrar mientras lucha por sobrevivir. Voy a ver qué están haciendo mis hermanos, anunció Makima sin más cuidado, como si el sufrimiento del pájaro y el miedo de su primo fueran irrelevantes. Cuando se fue, Mai se quedó congelada, mirando el cuerpo indefenso del pájaro. Los sollozos que había estado conteniendo comenzaron a escapar de su garganta. Lágrimas brotaron de sus ojos, nublando su visión. Un escalofrío la recorrió cuando se dio cuenta de algo aterrador. Su prima no solo poseía un poder devastador, le faltaba compasión. Mai había pensado que quizás, con Makima, encontraría una compañera. Alguien con quien compartir la carga de ser un Zenin, alguien en quien reír y confiar. Pero ahora se dio cuenta de que su prima no sería su compañera. Ella sería su pesadilla. Un miedo inmenso comenzó a crecer dentro de Mai, un miedo que, a pesar de todo, se mezclaba con una pequeña pero insidiosa semilla de envidia. Makima no solo tenía poder, lo usaba sin restricciones, sin que nadie pudiera decir que no. Y mientras Mai miraba al pájaro moribundo en el suelo, se dio cuenta de que no solo temía a su prima, pero en el fondo, deseaba poder ser tan fuerte como ella. Después de jugar con Mai, Makima caminó tranquilamente hacia uno de los dojos donde practicaban sus hermanos mayores. El lugar resonó con el sonido metálico del choque de espadas, creando un ritmo constante en el aire. Al entrar, se sentó en un rincón, abrazándose las rodillas, observando tranquilamente la práctica de la espada. Sus ojos seguían cada movimiento, cada golpe, con una curiosidad silenciosa y distante. Mientras reflexionaba, una voz la hizo retroceder abruptamente. ¿Qué estás haciendo aquí? Levantó la cabeza y encontró los ojos de su hermano Naoya sobre ella, mirándola con una mezcla de irritación y sorpresa. A pesar de su tono severo, no parecía del todo molesto, solo desconcertado por la presencia de su hermana menor en un lugar que rara vez visitaba. Estoy aburrido, respondió Makima simplemente, como si fuera lo más natural del mundo. Naoya suspiró pesadamente, como si hubiera esperado algo más significativo. ¿Podrías ir a la biblioteca y leer?, sugirió con poco entusiasmo. Makima negó con la cabeza, sus ojos manteniendo ese brillo vacío y misterioso que Naoya nunca logró interpretar. Ya he leído casi todo allí, respondió ella con calma, sin molestarse. Naoya frunció el ceño, dudando claramente de ella. No mientas. No miento, dijo Makima con una suavidad que lo hizo sudar un poco. Sabía que su hermana rara vez mentía. Había algo en la forma en que hablaba que siempre lo inquietaba. Tal vez fue la sensación de que ella veía el mundo de manera diferente, tal vez incluso mejor que él. Sin querer discutir, Naoya desvió la mirada y preguntó irritado. Entonces, ¿qué quieres hacer? Makima se encogió de hombros, como si la respuesta realmente no importara. ¿Enseñarme a pelear? Ella dijo, indiferente. Naoya levantó una ceja, claramente sorprendida. No era común que Makima mostrara interés en algo tan físico como pelear. ¿Lucha, para qué?, preguntó, tratando de entender lo que pasaba por la mente de su hermana. Nunca se sabe, respondió ella, encogiéndose de hombros de nuevo. Sus palabras estaban cargadas de ambigüedad. Naoya consideró negarse, pero algo en su postura, en la absoluta calma que emanaba, le hizo ceder. Bien. Vayamos a otro dojo, dijo finalmente, con una mezcla de resignación y curiosidad.
Makima se levantó sin prisa, siguiéndolo en silencio. Naoya siempre había luchado por entenderla, y cuanto más tiempo pasaba con ella, más notaba ese abismo invisible entre ellos. De camino al otro dojo, Naoya miró a su hermana. Notó pequeñas manchas rojas en sus manos y frunció el ceño. ¿De dónde viene esa sangre? Makima bajó la vista a sus manos, notando las manchas que había ignorado. Oh, lo siento. Olvidé lavarlos. No respondiste a la pregunta, insistió Naoya, deteniéndose para mirarla más de cerca. Estaba jugando con la prima Mai, respondió Makima, imperturbable. Naoya soltó una carcajada. ¿Pelear? ¿Es por eso que quieres mejorar? Jaja. La idea de que su hermana peleara con Mai le divirtió. No, no es su sangre, respondió con frialdad. La sonrisa de Naoya se desvaneció instantáneamente, su expresión se volvió más seria. ¿Entonces de quién es? Makima lo miró con calma, como si la respuesta fuera obvia. Fue de una golondrina. Naoya levantó una ceja, desconcertada por su respuesta. ¿Te dolió? ¿Lo ayudaste? Preguntó, tratando de entender. No, dijo Makima sin emoción. Le arrancé el ala. Quería probar algo, y funcionó. Los ojos de Naoya se abrieron de sorpresa antes de estallar en una risa aún más fuerte. Jaja. ¿Qué, eres un psicópata? Makima se llevó un dedo a la barbilla, pensativa, considerando la acusación. No lo creo. No cumplo con uno de los requisitos. Jaja, ¿y cuál sería ese requisito? Preguntó Naoya, entretenido por la respuesta de su hermana. Nunca miento. O al menos, todavía no lo he hecho. Todavía soy demasiado joven para describir mi psique, pero la mayoría diría que lo soy, un sociópata, creo. Naoya se detuvo, mirándola con una mezcla de diversión y sorpresa. Me estás empezando a gustar, dijo con una sonrisa maliciosa. Makima se hizo a un lado, mirándolo. Se lo diré a mamá, respondió ella con calma. Así no, idiota. Le diré a mamá que me llamaste idiota. Oye, no hagas eso. Lo dije con cariño, respondió rápidamente Naoya, su tono ahora un poco más conciliador. Sin responder, Makima siguió caminando hacia el dojo, dejando a Naoya frustrado por la pequeña pero decisiva victoria de su hermana. Ambos entraron al dojo, Naoya todavía con una sonrisa incómoda mientras reflexionaba sobre lo que acababa de suceder. Capítulo 4. Descontrolado. Había pasado algún tiempo desde que Makima descubrió que mentes inferiores a las suyas, como las de los animales, obedecían la primera orden que ella daba. Ella lo probó hace casi un año, primero con un pájaro que metió a su prima en problemas con su madre después de que la atraparan, luego con un gato, un perro e incluso una vaca. Todos obedecieron, incluso cuando ella los apuñaló, no se quejaron. Su curiosidad la llevó a probar el control mental masivo cuando se encontró con una bandada de pájaros. Ella hizo lo mismo que antes, pero solo unos pocos pájaros obedecieron esta vez. Ella concluyó que las mentes de los pájaros eran demasiado complejas para una dominación completa. Fue entonces cuando optó por algo más simple: las hormigas. Sus mentes primitivas serían fáciles de dominar. Se acercó a una colonia y, con solo un gesto, todas las hormigas obedecieron su orden. Sal, ordenó, e inmediatamente se vació el hormiguero. Esta vez, no hubo fallas ni resistencia. Al ver los resultados, aplastó el hormiguero sin una pizca de remordimiento. Ahora, con solo 7 años, Makima salía del dojo con una toalla alrededor del cuello, secándose el sudor después de su entrenamiento con Naoya. A pesar de su corta edad, su expresión serena no mostraba signos de agotamiento. En pocos minutos tendría que prepararse para sus clases particulares, pero decidió dar un pequeño paseo antes de continuar con su rutina. Mientras cruzaba un pequeño puente en la propiedad, algo llamó su atención. A su lado, una maldición en forma de rana humanoide la miraba con ojos vacíos y repugnantes. Con gesto desinteresado y su habitual frialdad, murmuró una palabra: muere. La maldición, débil y sin voluntad, no pudo resistir la orden. Sus manos comenzaron a desgarrar su propia carne, despellejándose grotescamente. La escena habría sido insoportable para cualquiera capaz de ver maldiciones. Pero para Makima, era tan irrelevante como aplastar un insecto debajo de su zapato. Padre necesita mejorar los sellos.
Incluso si son débiles, su presencia es repugnante, murmuró con desaprobación mientras continuaba camino a su habitación. Justo cuando estaba a punto de entrar al edificio, un sonido la detuvo. Repetidos y furiosos golpes resonaron desde el patio. Curiosa, siguió el ruido y encontró a su prima Maki desahogando su frustración en un muñeco de entrenamiento. Agarrando un palo, golpeó el pobre baúl con tanta furia que pareció a punto de romperse. Makima observó la escena con calma, hasta que la voz de su prima la sobresaltó. ¿Pasa algo? La pregunta de Makima fue silenciosa, casi inocente. Maki saltó un poco ante el sonido, girándose para mirarla. Todavía jadeante, sus palabras salieron ásperas y llenas de rabia contenida. Nada que te preocupe. Makima la miró a los ojos, su expresión neutral, pero esa mirada intensa era suficiente para incomodar a cualquiera. Sintiéndose invadida, Maki apartó los ojos e inclinó la cabeza. ¿Qué quieres? Su tono era más tranquilo ahora, tratando de enmascarar su enojo. Baja la voz. Voy a estudiar en unos minutos, respondió Makima, sin perder la calma. Irritada por la indiferencia de su prima, Maki se mordió el labio para evitar decir algo amargo. Su cuerpo todavía temblaba de furia. Por cierto, Makima agregó mientras se daba la vuelta, como si lo que estaba a punto de decir no tuviera importancia, ¿por qué te molestas en entrenar? Hasta donde yo sé, eres inútil. Esas palabras fueron la gota que colmó el vaso. La cara de Maki se sonrojó de ira y explotó. ¡Cállate! Ella gritó, su voz llena de rabia que había estado conteniendo durante demasiado tiempo. No tienes idea de lo que es ser yo. Tú, que tienes todo el poder en tus manos desde que naciste, no puedes entender lo que es estar atrapado en un cuerpo inútil, constantemente despreciado por todos. Maki dio un paso adelante, con el palo en la mano temblando por la fuerza con la que lo agarró. No tienes que trabajar para nada. Todo cae en tu regazo. Pero yo, tengo que luchar por todo. Por cada pequeño logro. E incluso cuando lo hago, sigo sin ser nada para los demás. No soy un pedazo de basura inútil, Makima. Sus palabras salieron con tanta rabia que apenas podía controlar su respiración. No soy inútil. Concluyó con un grito, sus ojos se llenaron de una mezcla de furia y dolor. Makima la observó durante unos segundos más, impasible, como si el arrebato de su prima no la hubiera afectado en lo más mínimo. Luego, con un pequeño suspiro, se volvió y comenzó a caminar hacia el edificio, dejando atrás a una Maki temblorosa, todavía ardiendo de ira. Maki jadeaba, cada golpe que le daba al muñeco de entrenamiento hacía eco de su frustración. El sudor le caía por la frente, pero no podía parar. Ella no se detendría. Golpeó una y otra vez, tratando de sofocar el torbellino de rabia que sentía por dentro. Cada vez que golpeaba el palo, sentía un alivio momentáneo, pero la ira se hinchaba de nuevo, más fuerte, más sofocante. Todavía podía escuchar las palabras de Naoya en su mente. La forma en que la había llamado inútil durante el entrenamiento de esa mañana. La risa de los otros miembros del clan resonó en sus oídos. La rabia se acumuló, formando un nudo en su garganta, asfixiándola. Y ella solo podía liberarlo con esos golpes. Pero entonces, una voz la interrumpió. Tranquilo, sereno. Como si nada en el mundo pudiera afectarlo. ¿Pasa algo? Maki se estremeció ligeramente y se volvió rápidamente. Su prima, Makima, la miraba con esa mirada fría y distante. Todavía jadeando, Maki sintió la necesidad de ocultar su vulnerabilidad. Nada que te preocupe, respondió bruscamente. Ella quería que se fuera, que la dejara en paz. Ella no necesitaba a Makima para verla así. Parecer débil frente a ella era como admitir la derrota. Makima no miró hacia otro lado. La intensidad de sus ojos fue suficiente para hacer que Maki se sintiera pequeña, insignificante. Era como si estuviera leyendo cada pensamiento, cada inseguridad que Maki tenía dentro. Maki se dio la vuelta, incapaz de mantener contacto visual. Sintió que le ardían las mejillas, no solo por el esfuerzo, sino por la vergüenza. ¿Qué quieres? Finalmente preguntó, tratando de recuperar algo de control. Pero su voz sonaba hueca, como si ya hubiera perdido la batalla. Baja la voz. Estaré estudiando en unos minutos, respondió Makima, sin emociones. Maki apretó los dientes. Siempre fue así.
siempre tan perfecto, tan sereno, tan intocable. La furia dentro de ella creció aún más. ¿Cómo era posible que Makima tuviera todo tan fácilmente mientras tenía que luchar por cada segundo de respeto? Es por eso que las siguientes palabras de Makima, aunque dichas con la misma frialdad, la destrozaron por dentro. Por cierto, ¿por qué te molestas siquiera en entrenar? Hasta donde yo sé, eres inútil, y entonces, todo se rompió. El control que Maki había intentado mantener desapareció. ¡Cállate!, gritó, sin pensar, con la voz temblando de furia. Ella no podía parar ahora. No tienes idea de lo que es ser yo. Tú, que tienes todo el poder en tus manos desde que naciste, no puedes entender lo que es estar atrapado en un cuerpo inútil, constantemente despreciado por todos. Las palabras salieron de su boca sin filtro, cargadas de años de resentimiento y dolor. Cada vez que hablaba, era como si se rompiera un dique, liberando toda la frustración que había acumulado. Dio un paso adelante, con el bastón temblando en la mano, deseando de todo corazón que su prima, solo por esta vez, la entendiera. No tienes que trabajar para nada. Todo cae en tu regazo. Pero yo, tengo que luchar por todo. Por cada pequeño logro. E incluso cuando lo hago, sigo sin ser nada para los demás. No soy un pedazo de basura inútil, Makima. No sabía cuánto tiempo había estado gritando, pero le ardía el pecho, le dolía la garganta y las lágrimas que había estado conteniendo amenazaban con escapar. Respiraba pesadamente, tratando de controlar sus emociones, pero estaba a punto de derrumbarse. No soy inútil. Gritó por última vez, con todas las fuerzas que le quedaban. El silencio que siguió fue peor que los gritos. Makima la miró en silencio, con esa expresión inmutable que volvía loca a Maki. No hubo respuesta, ni una sola palabra. La misma indiferencia que siempre mostró. Y luego, sin decir nada, Makima se dio la vuelta y se alejó, como si los gritos de Maki no hubieran sido más que un leve murmullo en la distancia. Maki permaneció sola en el patio, su respiración aún le dolía, sus manos temblaban de pura rabia. Sintió que iba a explotar, pero no le quedaba nada por golpear. Ella solo podía quedarse allí, vacía, consumida por esa mezcla de ira y humillación. Y lo peor era que, aunque había gritado con todas sus fuerzas, todavía se sentía inútil. Las palabras de Makima la habían dejado con una herida abierta, uno que tardaría mucho en sanar. Ella se desplomó de rodillas en el suelo, el palo rodando a su lado, cuando las lágrimas que había tratado de contener durante tanto tiempo finalmente comenzaron a caer. Pero incluso mientras lloraba, solo había una cosa en su mente. Un día, algún día, demostraré que estás equivocado. Capítulo 5. Deshumanización. Makima estaba sentada en el jardín, rodeada de plantas, aparentemente sin mirar nada. El viento soplaba suavemente, pero su mente estaba completamente en blanco, tranquila. De repente, un chorro de agua fría se derramó sobre su cabeza, empapando su cabello y ropa. Levantó la vista para ver una regadera vaciándose sobre ella. Detrás de ella, una doncella, con las manos temblorosas y los ojos muy abiertos, se tapó la boca, horrorizada por lo que acababa de hacer. «Lo siento mucho, señorita Makima». La criada exclamó nerviosa. «No te vi, no me di cuenta de que estabas allí». Makima, todavía sentada, no dijo una palabra. Ella solo miró a la criada, inmóvil. Pero algo oscuro y opresivo comenzó a llenar la atmósfera. La mirada de la joven Zenin era fría, calculadora, y sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa que no llegó a sus ojos. Sin previo aviso, la criada se llevó las manos a la garganta, comenzando a estrangularse. Su rostro rápidamente se puso azul y sus ojos suplicaron ayuda mientras intentaba gritar, pero el aire no llegó a sus pulmones. Ella cayó de rodillas, convulsionando. Kaori estaba paseando por los jardines de la finca Zenin, disfrutando del entorno tranquilo, cuando un sonido extraño, casi como un jadeo ahogado, llamó su atención. Frunciendo el ceño, se acercó a la fuente del sonido y, cuando llegó, lo que vio la dejó atónita. Frente a ella, una de las sirvientas del clan estaba arrodillada en el suelo, estrangulándose con sus propias manos. Su rostro estaba azul y sus ojos, saltones, suplicaban ayuda.
Frente a la escena, su hija Makima, empapada en agua, se quedó mirando la agonía de la mujer con una leve sonrisa en los labios. Makima, detente en este instante. Kaori exclamó, su voz llena de preocupación y autoridad. Makima no apartó los ojos de la criada, pero después de unos segundos, lentamente volvió la cara hacia su madre. Sus ojos, desprovistos de emoción, le devolvieron la mirada. Ella me mojó, dijo Makima, con un tono tranquilo pero frío. Ella, que es solo una sirvienta, se atrevió a empaparme. La hija del líder del clan. El futuro líder. Kaori se estremeció. No por las palabras en sí mismas, sino por lo que revelaron sobre la mente de su hija. Nunca se había imaginado que Makima pensara de esta manera, o que fuera capaz de tanta crueldad. Te dije que te detuvieras o enfrentarías un castigo severo. Kaori advirtió, con la voz firme. Por un momento, madre e hija cerraron los ojos en tenso silencio. Entonces, de repente, la sirvienta soltó la garganta y se desplomó en el suelo, jadeando y tosiendo, luchando por recuperar el aliento mientras su rostro volvía lentamente a su color normal. Makima se puso de pie con calma, sin cambiar su expresión. No quiero volver a ver esa cosa cerca de mí, dijo mientras se alejaba lentamente. Kaori se quedó mirando a su hija, sintiéndose profundamente preocupada por la personalidad que Makima estaba desarrollando. Sabía que la niña había heredado una gran cantidad de poder y ambición, pero algo en ella parecía estar dando un giro peligroso, uno que Kaori no estaba segura de poder detener. Makima caminó con pasos firmes y decididos hacia el dojo. Todavía sentía la tensión en el pecho, ese nudo que no podía desatar. Ella no entendía completamente la sensación que la dominaba, pero sabía que necesitaba liberarla. Al entrar al dojo, el eco de los golpes resonó en las paredes. Adentro, Maki estaba entrenando, mientras Mai se sentaba a un lado, respirando profundamente, tomando un descanso. Cuando los primos vieron entrar a Makima, ambos se detuvieron. Maki bajó la guardia, sorprendida, y Mai, que estaba más tranquila, inclinó ligeramente la cabeza. Estábamos a punto de irnos, dijo Maki con voz neutral, aunque una leve inquietud se mostraba en su rostro. Mai se levantó rápidamente, lista para irse, pero antes de que Maki pudiera dar otro paso fuera del dojo, sintió un golpe brutal en el estómago. El aire salió expulsado de sus pulmones y su cuerpo voló hacia atrás, estrellándose violentamente contra la pared. Mientras luchaba por recuperar el aliento y procesar lo que acababa de suceder, levantó la vista y vio una cadena maldita que emanaba del cuerpo de Makima, brillando con energía oscura. Maki se levantó con dificultad, jadeando, pero antes de que pudiera siquiera reaccionar, Makima juntó las manos y aparecieron varias cadenas más a su alrededor. Los ojos de Maki se abrieron de par en par, su cuerpo comenzó a sudar y sus instintos gritaron que las intenciones de Makima no eran buenas. Mai, a un lado, observó la escena, con el rostro paralizado de miedo. Los ojos de su prima no mostraban piedad, ni siquiera un rastro de compasión. Makima, detente. Maki gritó, pero sus palabras no tuvieron ningún efecto. De repente, las cadenas se abalanzaron hacia Maki con una fuerza aterradora. Maki trató de resistirse, bloqueando los golpes lo mejor que pudo, pero las cadenas eran demasiado rápidas, demasiado fuertes. Cada impacto resonó en su cuerpo, haciéndola gritar de dolor. Su piel estaba magullada, el dolor insoportable, y pronto su resistencia se derrumbó. Maki cayó de rodillas, jadeando, apenas consciente de lo que sucedía a su alrededor. Mai, que había estado congelada hasta ese momento, comenzó a llorar. Las lágrimas corrían por su rostro mientras veía a su hermana mayor, siempre tan fuerte, ser brutalmente golpeada sin poder hacer nada para detenerla. La impotencia y el miedo la consumían. Por favor, detente, Makima, por favor, murmuró Mai entre sollozos, pero su voz era un mero susurro en la tormenta de violencia. Finalmente, las cadenas cesaron su ataque. Maki yacía en el suelo, cubierta de heridas, apenas consciente. Sus músculos temblaban por el esfuerzo y su respiración era débil. Makima miró a su prima, con expresión fría, sin rastro de remordimiento. No es suficiente, murmuró Makima, sin emociones. Entonces, su mirada se dirigió a Mai. Mai retrocedió instintivamente, paralizada por el miedo.
Le temblaban los labios y apenas podía pronunciar palabras entre sollozos. No, no, por favor, Makima, Mai suplicó, su voz un susurro desesperado. Makima no dijo nada. Ella juntó las manos una vez más, y las cadenas se dispararon hacia Mai, avanzando a toda velocidad. Mai cerró los ojos, preparándose para el impacto. Pero las cadenas se detuvieron, a pocos centímetros de su cara. Makima, mamá te está buscando, dijo una voz firme y tranquila. Era Naoya, que había entrado desapercibido. Se quedó de pie, mirando la escena con la ceja levantada, como si no fuera más que una trivialidad. Las malditas cadenas desaparecieron en el aire, y Makima se volvió lentamente hacia su hermano. Ya voy, dijo, sin emociones, sin molestarse en mirar a sus primas. Cuando Makima salió del dojo, Mai se desplomó al suelo, abrazándose las piernas, temblando de miedo y alivio al mismo tiempo. Maki, todavía en el suelo, solo podía mirar con los ojos semicerrados, luchando por mantenerse consciente, pero sin poder moverse. Ambos primos estaban traumatizados por lo que acababa de suceder, incapaces de entender cómo su prima, que compartía su sangre, podía tratarlos con tanta crueldad. Naoya, mostrando poca preocupación, miró a sus primas por un momento más, luego se volvió y siguió a su hermana, dejando el dojo en completo silencio, salvo por los suaves sollozos de Mai y la respiración entrecortada de Maki. Capítulo 6. Inhumano. Makima se encontraba en un rincón aislado de la finca Zenin, perfeccionando la técnica que había descubierto recientemente. A lo largo de los años, había notado cómo su control sobre los seres inferiores se fortalecía. Primero, eran animales pequeños, cuyas mentes débiles se doblaban a su voluntad, y luego, con más precisión, había desarrollado una habilidad devastadora que le permitía aplastar, disparar o cortar a sus víctimas sin siquiera tocarlas. Mientras apuntaba a una pequeña roca, extendió tranquilamente el dedo, concentrándose. Ella susurró una palabra sencilla. Van. De la nada, un proyectil invisible disparó una onda de choque que rompió la roca en pedazos. Un fugaz destello de satisfacción apareció en sus ojos, pero algo más oscuro residía allí también. Ella había descubierto que podía manipular esta fuerza para destruir a cualquiera. En ese momento, Makima decidió que no necesitaba ver morir a la gente de una manera ordinaria. Con su técnica, la muerte sería rápida, invisible y casi indolora, pero no menos definitivo. Fue una evolución de su dominación maldita, un poder reservado solo para ella, una extensión de su voluntad sobre aquellos que consideraba inferiores. Mientras practicaba, Kaori caminaba por los jardines en busca de su hija, que solía pasar las tardes allí con una suave sonrisa en el rostro. Había pasado meses observando a Makima con preocupación, sabiendo que su hija era especial, pero esperando que pudiera ser guiada hacia un camino menos oscuro. Escuchó ruidos extraños cerca de la colina y decidió acercarse, temiendo lo peor. Cuando llegó, Kaori se quedó paralizada en la escena. Una docena de pequeños animales yacían muertos a su alrededor. Sus cuerpos sin vida mostraban signos de haber sido aplastados, cortados o destrozados de manera invisible. En el centro del caos estaba su hija, tan tranquila como siempre, señalando una flor marchita. Makima, su voz era apenas un susurro mientras veía la flor partirse en dos. Makima no se inmutó ante el sonido de su voz. Se volvió tranquilamente y miró a los ojos de su madre. La sonrisa que alguna vez tuvo cuando jugaba con su madre había desaparecido hacía tiempo, reemplazada por una mirada vacía, casi distante. No puedes seguir haciendo esto, tembló la voz de Kaori, no solo de miedo sino de dolor. Su hija, la niña que había criado con tanto cuidado, ahora se hundía en un abismo que no podía entender. Un abismo del que no sabía cómo sacarla. ¿Por qué no? Makima inclinó la cabeza, genuinamente confundida por la reacción de su madre. Son solo animales. No importa si mueren. No son solo animales, respondió Kaori, tratando de mantener la voz firme. Son seres vivos. Y tú, no puedes decidir sus vidas así. Makima permaneció en silencio por un momento, observando cómo su madre se acercaba lentamente. Los ojos de Kaori estaban llenos de tristeza, pero también de determinación. Cuando la alcanzó, se arrodilló, tomó la cara de su hija entre sus manos y la miró directamente a los ojos. No eres un dios, Makima.
No puedes controlar todo lo que te rodea. Y no deberías matar solo porque puedes. Makima la miró fijamente, su mente procesando las palabras de su madre. Pero lo que vio en los ojos de Kaori no fue una advertencia, fue debilidad. Se puso de pie lentamente, apartando las manos de su madre, dejando la flor partida a sus pies. Tú, también son inferiores. Si quisiera, podría hacerte obedecer, pero no lo hago, porque me diste la vida, dijo con frialdad, entrecerrando los ojos. Pero ellos, no merecen tu compasión. Y no pararé. Kaori sintió un escalofrío recorriendo su cuerpo. Era la primera vez que su hija expresaba algo así, una amenaza velada, una advertencia de que no solo tenía el poder, sino que también tenía la voluntad de usarlo en su contra si se interponía en su camino. Si sigues matando indiscriminadamente, Makima, no te dejaré. No permitiré que te conviertas en algo que no puedes controlar, dijo Kaori con firmeza, tratando de apelar a la humanidad de su hija. Makima le dio una última mirada antes de girarse para irse. Las palabras de su madre resonaron en su mente, pero no tuvieron ningún efecto. Tenía un propósito, y nadie, ni siquiera Kaori, la detendría. Mientras Kaori veía a su hija desaparecer en las sombras, se le formó un nudo en la garganta. Sabía que Makima caminaba hacia una oscuridad de la que podría no haber retorno. Con lágrimas en los ojos, Kaori entendió que Makima no solo había dominado su técnica, sino que también había perdido algo mucho más valioso en el proceso: su humanidad. Makima se alejó de su madre sin mirar atrás. Estaba decidida a continuar perfeccionando sus habilidades, incluso si Kaori intentaba detenerla. Su mente vagaba por las palabras de su madre, pero las encontraba irrelevantes. Los débiles no tenían cabida en su visión del mundo. Ella tenía un plan, y ese era ir más allá de estos muros. Antes de que pudiera abandonar por completo la finca Zenin, una presencia familiar la interrumpió. Naoya, observándola desde una distancia segura. No era típico que Naoya evitara a nadie, y menos a una niña de 10 años, pero sabía bien que su hermana era diferente. Se acercó a ella con las manos en los bolsillos, intacta su habitual expresión arrogante. Entonces, ¿huir? Naoya dijo en su típico tono de superioridad, aunque sin el mismo desdén que reservaba para otras mujeres. Makima hizo una pausa por un momento, sin volverse hacia él. No es huir si nunca tuve la intención de quedarme, respondió ella, con la voz sin emociones. Naoya sonrió. Eres más inteligente que el resto, eso te lo daré. No como los otros débiles. Lo sé, respondió Makima fríamente, dando otro paso antes de detenerse. Giró ligeramente la cabeza hacia Naoya, sus ojos apenas visibles bajo la sombra proyectada por su cabello. No me iré por mucho tiempo. Naoya la vio irse, sabiendo que su hermana no se parecía a las otras mujeres que despreciaba. Makima era peligrosa, incluso para él, pero ella era la única a la que no se atrevería a subestimar. HMPH, será mejor que lo hagas, murmuró para sí mismo, consciente de que, por mucho poder que tuviera, seguía siendo su hermana. Y como tal, tendría que volver tarde o temprano. Pero en el fondo, una pequeña parte de Naoya sabía que algún día no volvería, y ese día, tendría que tomar medidas drásticas. Makima caminó lentamente por la ciudad, saboreando su nueva libertad. Era la primera vez que salía de los muros de la finca Zenin, y todo lo que veía la intrigaba. Nunca había explorado más allá de los límites de su hogar, un lugar que siempre se sintió como una prisión disfrazada de protección. Nadie sabía dónde estaba, y eso la emocionó. Su madre siempre la mantuvo encerrada, alegando que era para su protección, pero Makima sabía la verdad. No la estaban protegiendo a ella, estaban protegiendo al mundo de ella. De vuelta en la finca Zenin, reinó el caos. Nadie pudo localizar a Makima, y Kaori estaba aterrorizada. Anoche, había descubierto en qué se estaba convirtiendo su hija, dándose cuenta de la creciente crueldad dentro de ella, y ahora, la niña había desaparecido. Debería haber estado entrenando con su hermano, como todas las mañanas, pero no la encontraban por ningún lado. Nadie sabía nada. Kaori, más que nadie, temía lo que Makima podría estar tramando. Sabía que su hija había usado su técnica para escapar desapercibida y que el peligro era inminente. Rápidamente, todo el mundo de la brujería recibió la orden de encontrarla. No la mires a los ojos.
Se pasó la advertencia entre hechiceros mientras todos se movilizaban en busca de ella. La situación era tan grave que incluso Tengen fue alertado. Mientras tanto, en la ciudad, Makima paseaba con un helado en la mano. Ella lo había ordenado sin pagar. El hombre simplemente había obedecido. Ella lo probó pero no encontró nada especial. Dulce, pero aburrido, pensó mientras continuaba observando su entorno. Caminó hasta que algo llamó su atención. Un grupo de niños caminando juntos, riendo y hablando entre ellos. Uno de ellos, un chico de expresión tímida, caminaba al lado de una chica con una sonrisa radiante. La energía que exudaban era diferente a la del resto de la gente, y eso despertó la curiosidad de Makima. Ella decidió acercarse. ¿Quién eres tú?, preguntó Makima directamente, su voz tranquila pero intrigante. Ambos niños se detuvieron cuando la vieron. Rika, siempre alegre, fue la primera en hablar. Hola. Yo soy Rika, y el otro es Yuta. Somos amigos. Yuta sintió tímidamente, visiblemente nerviosa ante la presencia de Makima. Los observó de cerca, sintiendo algo más profundo en ellos, una energía latente que la intrigaba. ¿Y tú?, preguntó Yuta, invocando su coraje. ¿Cómo te llamas? Makima permaneció en silencio por un momento, sopesando si valía la pena compartir algo sobre ella con estos niños. Al final, decidió darle solo un nombre: Makima. La sonrisa de Rika se hizo aún más brillante. Ese es un nombre bonito. Ella dijo con entusiasmo. ¿Te gustaría caminar con nosotros? Yuta y yo nos dirigíamos al parque a jugar un rato. Makima miró el helado que tenía en la mano, aún sin terminar, y luego a los dos niños. Ella no entendía completamente el propósito de jugar, pero algo sobre la forma en que hablaban la hizo sentir curiosidad. Ella asintió levemente y comenzó a caminar junto a ellos. Mientras caminaban, Rika y Yuta hablaban sobre sus juegos y lo que disfrutaban haciendo juntas, como si estuvieran en un mundo propio, completamente inconscientes de la oscuridad que rodeaba a Makima. Para ella, era extraño que alguien quisiera pasar tiempo con otros solo por diversión. ¿Qué ganaron con eso? Ella no entendió. Mientras caminaba junto a Rika y Yuta, Makima no pudo evitar pensar que jugar era una palabra vacía. Hasta ahora, tocar para ella siempre había significado experimentar con su técnica, hacer sufrir a los seres vivos bajo su voluntad con una sonrisa en el rostro. Era un experimento constante, una rutina que ella había perfeccionado desde muy joven. Sin embargo, a medida que se acercaban al parque, algo cambió rápidamente, desequilibrándola. Llegaron al parque y, para su sorpresa, en lugar de sumergirse en el caos o el dolor, los dos niños simplemente comenzaron a correr y reír, balanceándose en los columpios. Makima se paró en el centro del parque, observándolos, sin comprender completamente lo que estaba sucediendo. No hubo gritos de desesperación, ni sufrimiento, solo alegría. Fue extraño, desconcertante. Por primera vez, sintió que algo no encajaba del todo en su cosmovisión. Al darse cuenta de su incomodidad, Rika se detuvo y le sonrió, casi arrastrándola hacia uno de los columpios. «Vamos. Únete a nosotros», dijo alegremente, sin esperar respuesta. Makima dudó. Cada vez que sus primas intentaban algo similar, ella siempre los ignoraba. Eran débiles y sus invitaciones a jugar se sentían vacías, como si tuvieran miedo de estar cerca de ella. Siempre se mojan de miedo o se van en poco tiempo. Pero esta chica, Rika, no era así. Ella no esperó un sí o un no, simplemente la arrastró sin dudarlo. Qué extraño, Makima pensó mientras se balanceaba ligeramente en el columpio, empujada por Rika. Era la primera vez que alguien la trataba sin miedo ni duda, y eso la inquietaba aún más. El viento soplaba suavemente mientras la risa de Rika y Yuta llenaba el aire. Makima todavía no lo entendía. Todo esto, este concepto de diversión y juego, era completamente ajeno a su naturaleza. Sin embargo, por alguna razón, ella no se levantó para irse. Algo la retenía, algo que aún no podía identificar. La mayor parte de su vida la había pasado experimentando con seres vivos, haciéndolos sufrir, moldeándolos a su voluntad. Y ahora, por primera vez, alguien la había llevado al otro lado de ese espectro. Mientras se balanceaba ligeramente, Makima no pudo evitar recordar los intentos de su madre de moldearla en una niña obediente.
Kaori siempre había querido moldearla de acuerdo con las normas y expectativas del clan, con la esperanza de que siguiera sus pasos y se convirtiera en una joven respetable digna de su linaje. Al principio, Makima había tratado de complacerla. De alguna manera, ella había querido ser esa niña ideal que su madre deseaba, pero pronto se dio cuenta de que algo dentro de ella no encajaba en ese molde. Había una voz, un instinto profundo dentro de ella, que le decía que todo no tenía sentido. Las enseñanzas de su madre, las expectativas del clan, la sumisión a quienes pensaban que estaban en la cima, todo le parecía absurdo. Makima entendió que su potencial iba mucho más allá de lo que otros podían ver. Lo que la gente común percibía como el pináculo del poder era, para ella, simplemente otro paso en un camino que solo ella podía caminar. Incluso en ese momento, sentada en un parque con dos niños ajenos a su verdadero poder, Makima sintió esa distancia entre ella y el mundo que la rodeaba. Mientras Rika y Yuta reían y jugaban sin preocuparse, ella sabía que su destino era mucho mayor que el de cualquier persona común. Esta simplicidad que los rodeaba, esta idea de diversión, de felicidad, todo parecía insignificante en comparación con lo que realmente deseaba. Dominar y controlar el mundo en sus propios términos. Su madre siempre había tratado de inculcarle límites, de enseñarle obediencia, pero Makima había dejado atrás esa idea hacía mucho tiempo. Sabía que era especial, sabía que no estaba destinada a ser como los demás. Por eso, aunque en su infancia había intentado seguir el camino que Kaori le había trazado, finalmente lo abandonó, sabiendo que la cima que todos deseaban era solo un paso más en su verdadero ascenso. Mientras sus pensamientos la consumían, Makima continuó balanceándose lentamente, observando a Rika y Yuta con una mezcla de confusión y curiosidad. Había algo diferente en ellos, aunque ella aún no sabía qué. Pero lo que sí sabía era que mientras vivían sus vidas en este pequeño mundo, ella ya había decidido que este mundo le pertenecería algún día. Mientras caminaban hacia la salida del parque, Rika insistió emocionada en que se volvieran a encontrar. Yuta, aunque más tímida, asintió en silencio, esperando también volver a verla. Con su habitual calma, Makima sugirió que fueran a tomar helado. Ambos niños intercambiaron miradas incómodas antes de que Rika hablara y se disculpara. No tenemos dinero imperturbable, Makima respondió con una simple sonrisa. Te trataré. Los dos niños, ahora visiblemente aliviados y emocionados, aceptaron la oferta. Cuando llegaron a la heladería, Makima pidió 3 conos. Sin dudarlo, el hombre les sirvió de inmediato. Los tres salieron, Yuta y Rika disfrutando de sus helados con alegría, mientras Makima, por su parte, reflexionaba sobre el sabor de los suyos. Para ella, era simplemente otra versión de lo mismo, diferente en textura y sabor, pero igualmente aburrida. Su mente divagaba, buscando algo para entretenerla cuando, de repente, sucedió algo inesperado. Un camión viró bruscamente, acelerando hacia Rika y Yuta. Makima, tranquila como siempre, se detuvo, observando cómo se desarrollaba la escena sin moverse. Pero Rika, en un acto impulsivo, empujó a Yuta a un lado con todas sus fuerzas para salvarlo, sacrificándose al impacto. El vehículo la golpeó brutalmente, haciendo volar su cuerpo por los aires, hasta que aterrizó pesadamente en el pavimento. El sonido de la colisión fue ensordecedor. Yuta, soltando un grito desesperado, corrió hacia Rika, arrodillada junto a su cuerpo inmóvil, completamente consumida por el horror. Makima, tomando una última lamida de su helado, observó de cerca, notando que el alma de Rika no abandonaba este mundo. Algo oscuro y retorcido se estaba gestando. Una energía maligna comenzó a emanar del cuerpo de Rika, transformando su esencia en una maldición. El profundo amor y desesperación que sentía por Yuta impulsó la creación de algo grotesco y aterrador. Una figura espectral emergió lentamente ante ellos, tomando forma bajo la atenta mirada de Makima. Fascinante, ella susurró para sí misma. A pesar de la aterradora escena, no sintió miedo ni tristeza, sino una curiosidad latente. Yuta, envuelto en su angustia, se aferró al cuerpo sin vida de Rika, incapaz de comprender lo que sucedía a su alrededor. Su dolor era palpable, su desesperación lo consumía. Makima se dio cuenta. Sabía que podía exorcizar la maldición de Rika con un simple gesto, pero algo la detuvo.
Actuar impulsivamente no era su estilo. Makima recordó el único pacto que había hecho en el pasado, con su propio padre. Después de eso, había perdido interés en usar su técnica de esa manera, ya que no había funcionado a su favor. Pero esta situación era diferente. Rika la había intrigado, provocando una pequeña pero notable curiosidad en su interior. Sería una pena perderla, pensó Makima. No solo porque Rika era una entidad interesante, sino porque parecía tener algo especial. Makima sabía que podía intervenir y crear un pacto entre Rika o Yuta, uno que les permitiera permanecer juntos bajo ciertas condiciones. Rika podría volver a su forma humana, pero con el poder de manipular la energía maldita, una habilidad que, bajo el control correcto, podría serla aún más poderosa de lo que podría ser en esta forma. Sin embargo, ¿valía la pena correr ese riesgo? Sería más interesante verla como una maldición, grotescamente ligada a Yuta, o crear algo nuevo con su propia técnica. Makima estaba indecisa. Una oportunidad como esta era rara. Podía liberarlos a ambos y convertirlos en sus sirvientes, o simplemente dejarlos florecer en este vínculo extraño e inquietante que se estaba formando. Pero ¿qué tan útil sería eso realmente para ella? Por primera vez en mucho tiempo, Makima sintió dudas. Sus dedos se tensaron ligeramente, listos para actuar, pero algo la detuvo. Quizás, por primera vez en mucho tiempo, había encontrado algo digno de contemplación. Le había gustado Rika, y perderla por completo sería una pena. Mientras el poder oscuro de Rika envolvía a Yuta con una devoción retorcida, Makima reflexionó en silencio.